Vamos a hacer un ejemplo ahora, integrando todo esto que estuvimos viendo hace un rato en en Angular con las distintas directivas, bueno, con los distintos elementos. Vamos a hacer todo en un único componente y vamos a usar las directivas del framework para hacer una pequeña aplicación que nos permita cargar una lista de elementos de una lista de to-do, una to-do list, una lista de elementos por hacer. Entonces, bueno, la idea va a ser que nosotros vamos a armar acá un poquito el esquema de lo que queremos hacer de nuestra aplicación. Vamos a poner un input con un texto. Al lado le vamos a poner un botón que va a decir que me va a permitir agregar cada uno de esos elementos. Después vamos a tener una lista donde nos va a poder, vamos a mostrar el elemento. Por ejemplo, no sé, ir al super. Por ejemplo, estudiar para el parcial. Bien, cada uno de estos elementos. A su vez, lo que vamos a hacer es también un botoncito acá que nos permita, yo voy a hacer como un esquema, un botoncito que nos permita eliminar. Acá, un botoncito que nos permite eliminar cada uno de estos elementos. Y vamos a hacer también un botón que nos permita darlo por completado. En un botón que va a ser un toggle, que nos va a permitir darlo por completado o darlo por todavía no completado. Bien, vamos a ponerle una línea así para indicar una cosa u otra. Entonces veamos cómo va a ir quedando este ejemplo. Acá está, bueno, no tiene mucha magia, digamos, la parte gráfica. Vamos a hacerlo así. Yo después dejo para ustedes que ustedes le agreguen todos los estilos necesarios para hacer algo un poquito más lindo y más vistoso. Pero bueno, por ahora con esto ya me alcanza. Vamos a agregarle a lo mejor le podemos agregar acá, mediante el uso de la palabra clave host, le vamos a setear un estilo a todo nuestro componente. Vamos a agregarle un poquito más, una fuente un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Vamos a agregarle también una fuente un poquito más linda, así tiene un poquito más de onda nuestra aplicación, aunque no tiene mucha tampoco, pero bueno, de esta forma, aunque sea, le agregamos. Entonces, empecemos vamos a borrar también todo lo que tenemos acá en el componente que tenemos de más y arranquemos. Entonces, nuestro modelo de datos sería, nosotros vamos a tener por un lado una tarea, ¿no? Una tareita. Vamos a hacer un objeto que va a ser una tareita. Vamos a tener una colección de esas tareitas. Vamos a poner acá una lista, ¿no es cierto?, con esas tareas. Vamos a hacer una que va a ser la tarea actual, que por ahora va a ser un objetito. No, no vamos a tener tarea actual. Vamos a hacer así. Vamos a tener una colección de tareas. Y nosotros lo que vamos a hacer acá en el botón de agregar, lo que vamos a hacer es agregar. Vamos a setear, perdón, el evento clic, ¿no es cierto? Cuando alguien haga clic en este botón agregar, lo que queremos hacer es agregar, ¿no es cierto?, una tareita ¿qué le vamos a pasar como parámetro? Vamos a pasarle un texto que va a decir cuál es el parámetro de esa tarea. Bien, ¿cómo hago yo para referenciar ese texto? ¿Cómo hago para referenciar el valor de, por ejemplo, este input? Bueno, hay una forma en los templates que se puede utilizar, que es usar una referencia, que son unas referencias específicas de Angular que se hacen con el signo de hash. Y acá yo voy a poder setearle, voy a poder utilizar este input para obtener cuál es el valor. No, perdón, puse mal el input. Acá le vamos a poner, vamos a ponerle un nombre. Entonces acá podemos utilizar ahora
una referencia a ese elemento, ¿no es cierto?, con un valor. Entonces, acá me está chillando porque no tiene el método add, ahora lo vamos a agregar. Entonces vamos a agregar el método add, que va a recibir una tarea, un valor, ¿no es cierto?, que va a ser de tipo string. Acá le podemos setear los tipos también. Y lo que vamos a hacer nosotros es agregar en esa lista, cuando me toquen el botón, vamos a agregar un objeto. Ahora no vamos a agregar directamente el string. O bueno, podemos empezar agregando directamente el string. Vamos a agregar ese string en nuestra colección de elementos. ¿Bien? Hasta ahora esto no va a mostrar nada. Pero bueno, podemos nosotros acá actualizar y decir ir a la panadería, por ejemplo. Ponemos agregar y ahí se va a ejecutar. ¿Qué pasa? Voy a tener que hacer algo más porque yo quisiera que cuando lo agrego se limpie este valor. Bien, si nosotros queremos hacer eso, lo que podemos hacer es pasar directamente el input como ingreso. Entonces vamos a pasarle el input al evento como valor del evento, y ya no va a ser un string, sino que va a ser un control. Bien, entonces acá lo que vamos a decir, esto es un input control, y ese input control le podemos preguntar su value, y lo que vamos a hacer además es setearle vacío el valor. Entonces acá, por ejemplo, cuando se ejecute, tag me lo va a agregar. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que está pasando, lo que voy a tener que hacer es armar el ng-for, acá yo ya lo tengo armado, armar el ng-for para cada elemento de la lista, mostrar ese elemento. Bien, entonces vengo y digo, ir a super, por ejemplo, acá tengo puesto un debugger, estudiar para el parcial, ¿no? Y puedo ir agregando uno a uno esos elementos. Si agrego así, me agrega un valor vacío. Podemos agregar una validación también para que no me agregue un valor vacío. Entonces, si el valor del control no tiene nada, si está vacío, ¿qué hago? Retorno. Termino la instrucción. Con el return se termina el método. Entonces, una forma sencilla de validar. Entonces, así, si alguien agrega vacío, no me agrega nada. Y en este caso, yo puedo ir agregando esos elementos. Bien. Vamos a eliminar, entonces, para eliminar un elemento, agregamos acá el evento click al remove item. Y vamos a generar ese método remove. Acá le pasamos un ítem. Lo que vamos a hacer es buscar primero ese elemento. Vamos a buscar el índice en el cual está ese elemento, porque los arreglos en JavaScript me permiten eliminar únicamente por el índice. Entonces vamos a buscar ese elemento, donde el elemento sea igual al ítem que me viene desde la interfaz. Y después lo que vamos a hacer es eliminar ese elemento. Con el método splice vamos a eliminar el elemento que corresponde a ese índice. Entonces acá agregamos algunos casos de prueba. Y después, a la hora de eliminar, bueno, acá tengo un debugger puesto, podemos ir eliminando cada uno. Bien, perfecto. Bueno, y la última funcionalidad que nos quedaría sería marcar de alguna forma esas propiedades. Bueno, para esto vamos a necesitar un refactor, vamos a tener que hacer un refactor porque la forma que estamos guardando no tenemos forma de guardar en un string si está completo o no esa tarea. Entonces lo que vamos a hacer es agregar
vamos a hacer un cambio en el modelo que nosotros estamos trabajando. En vez de tener una lista solamente de strings, vamos a agregar un objeto que tenga dos atributos. Por un lado la descripción y por otro lado el estado. Entonces cuando yo lo agrego, en vez de agregar directamente un, string, vamos a agregar un objeto utilizando esta notación donde nosotros vamos a poner la descripción. Vamos a decirle que la descripción es esto y que si está completado vamos a arrancar en falso. Bien, vamos a tener dos atributos entonces en nuestro modelo. Vamos a intentarlo un poquito mejor para que se vea bien. Vamos a tener dos atributos. Por un lado la descripción y por el otro lado si está completado o no, que arranca en falso. Bien, la eliminación va a ser parecido. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar cada uno. Ahora no es que únicamente vamos a... Acá tenemos el ítem, lo que vamos a buscar es que la descripción de uno coincida con la descripción del elemento que me viene por parámetro. Bien, y ahí vamos a ir a eliminar. Entonces la eliminación sigue igual. Y lo otro que tenemos que cambiar acá, fíjense que si nosotros mantenemos este formato y hacemos una prueba, acá me mete un objeto, porque yo no tengo directamente un string, sino que tengo un objeto complejo que tiene varios atributos. Si nosotros, una opción que tenemos es usar para debug el pipe JSON, ahí usando ese pipe, esa línea vertical y poniéndole JSON al lado, podemos mostrar un objeto. Hagamos una pruebita rápida. Fíjense que me lo muestran en la notación normal de los objetos JavaScript, los objetos literales. Pero para este caso nosotros acá lo que vamos a estar haciendo en realidad es mostrando la descripción. Bien, por ahora únicamente, bueno, esperen, dejemos por ahora el objeto JSON ahí. Y lo que vamos a hacer en el caso del botón este de toggle, que le agregamos un botoncito que me permite completar o descompletar la tarea, lo que vamos a hacer es otro evento más. Vamos a acomodar un poquito acá yo les recomiendo que sean prolijos con el HTML porque rápidamente se transforma en una ensalada y después ya es muy difícil de entender y ya dan muy pocas ganas de emprolijarlo. Entonces vamos a emprolijarlo un poquito ahora, que todavía está bastante bien. También hay algunas herramientas automáticas, yo por el lo hago a mano para controlar bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces acá lo que vamos a hacer es ponerle un método toggle y le vamos a decir toggle, le vamos a decir que haga un toggle de ese ítem. Esto lo que va a hacer es poner el ítem en completado o descompletado, en true o en false. Bien, entonces bueno, vamos a crear este método que lo único que en nuestro componente, que lo que va a hacer va a recibir un ítem y lo que va a hacer es en el ítem, en el atributo completado, le va a poner lo mismo que tenga negado. Bien, va a poner un valor o el otro. Entonces nosotros acá hagamos una prueba. De nuevo, vamos para el super. Entonces yo acá, si se acuerdan que teníamos este botoncito toggle, fíjense que acá está completado verdadero y falso. Bien, ahí lo estoy toggleando de alguna forma. ¿Cómo podemos también aprovechar este valor de toggle? Bueno, una cosa interesante que podría ser, podemos utilizar el ngClass para marcar o para señalizar de alguna forma que ese elemento está completado o no. Bien, una forma que puede ser es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarle un valor acá, una clase que sea completed, siempre y cuando ese ítem esté completado. Bien, le agregamos la clase completed. Entonces ahora, cuando yo volví del super, tac, lo marco completed. Fíjense, si vamos a inspeccionar ese elemento, fíjense que ya tiene la clase completed. ¿Qué pasa? La clase completed no tiene asociada ningún estilo visual de nada. Entonces nosotros acá lo que podemos hacer es venimos y podemos agregar ese estilo visual. Por ejemplo, le podemos poner un color, por ejemplo, no sé, un color violeta cuando está completada. Y le podemos poner un itálica, por ejemplo, ¿no?
y le damos que esté en negrita. Entonces podemos tener nuestras tareas. Voy a ir al super, de colgar la repisa. Y cuando están completadas, fíjense que aparecen con otro color. Bien, para completar esto, vamos a sacarle este pipe JSON, y acá lo que vamos a mostrar es la descripción. No me equivoqué. Entonces ahora sí, vamos a mostrar de forma correcta. Y podemos toglear de alguna forma una u otra tarea. Bien, con este ejemplo queda bastante completo todo lo que estuvimos trabajando de directivas y componentes. Yo les recomiendo que experimenten, que traten de hacer otra to-do list al lado, que intenten, por ejemplo, agregar un botón para editar un valor de uno de estos, para poder reordenar, por ejemplo, estos valores. Y que intenten hacerlo ustedes por su cuenta de cero, intentar de a poquito armar este mismo ejemplo, que es muy interesante para como para ir entendiendo un poco las distintas directivas que tiene Angular.